Hola y bienvenidos a mi canal. Hoy os voy a hablar de uno de los casos más controvertidos de la historia criminal francesa. Se trata del caso de Omar Haddad, un jardinero que en 1994 fue encontrado culpable de haber matado a su jefa, Ghislaine Marchal, una viuda adinerada de la alta sociedad del país galo. La tarde del 24 de junio de 1991, una amiga de Ghislaine decide llamar a la policía para denunciar su desaparición. Lo cierto es que tiene motivos para preocuparse. Además de no presentarse a una cita el día anterior, Ghislaine no responde a las llamadas de sus allegados. Cuando su amiga se acerca a su domicilio para comprobar si está bien, se sorprende de encontrar la puerta abierta y la alarma desconectada. Pese a que todo parece en orden, tiene un mal presentimiento. Cuando la policía se presenta en la lujosa villa de la desaparecida, inspecciona todas las estancias en busca de pistas que ayuden a esclarecer lo sucedido. El único espacio al que no han tenido acceso es el sótano, el cual está cerrado con llave. Tras abrir la puerta, los agentes son incapaces de acceder al interior. Alguien ha bloqueado la entrada con un elaborado mecanismo. Cuando finalmente logran entrar, descubren una escena sobrecogedora. Ghislaine Marchal yace muerta con evidentes signos de violencia. En una de las puertas, y escrita con la sangre de la víctima, se puede leer la frase «Omar me ha matado», con un error gramatical inusual en un hablante nativo de francés. Esta frase será la única prueba sobre la que se construya la acusación contra Omar Haddad. Inmediatamente, todas las sospechas recaerán sobre el jardinero de la víctima, pese a no existir ninguna prueba que le sitúe en la escena del crimen. Tras su salida de la cárcel en 1998, Omar inicia una lucha titánica contra la justicia para conseguir que se revise su caso. Para muchos, su nombre se ha convertido en sinónimo del mayor error judicial de la historia reciente de Francia. Espero que este caso os despierte la curiosidad y que os animéis a investigar. Sin más dilación, adentrémonos en esta historia. Ghislaine de Ronchi, posteriormente Ghislaine Marchal tras contraer matrimonio con su segundo marido, nace el 18 de febrero de 1926 en Versalles. De familia aristocrática, es hija de un industrial que participó en la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial. En 1943, Ghislaine se casa por primera vez. 2 años después, nace su primer y único hijo, Christian. En 1951 se divorcia y 14 años después contrae matrimonio con su segundo marido, Jean-Pierre Marchal, dueño de una conocida empresa de equipos automotrices en Francia. Este segundo matrimonio se rompe a finales de los años 80. Cuando Jean-Pierre fallece, Ghislaine hereda parte de su patrimonio, incrementando significativamente su fortuna. A sus 65 años, reparte su tiempo entre Suiza, donde tiene su principal residencia, y su imponente villa de lujo en las colinas de Mougins, un pequeño pueblo medieval de la Riviera Francesa, a 7 kilómetros de Cannes. Ghislaine vive sola en una zona exclusiva, apta únicamente para millonarios. La viuda pertenece a la alta sociedad y tiene una vida social muy activa, por lo que es habitual verla en diversos eventos. Sus allegados la describen como una mujer culta, independiente y de mucho carácter. El lunes 24 de junio de 1991, en torno a las 11:30 de la mañana, Erika, amiga de Ghislaine, se presenta a su domicilio. Las amigas han quedado para comer, sin embargo, cuando Erika llama al timbre, se sorprende de no obtener respuesta. Después de insistir varias veces, desiste y vuelve a casa desconcertada. Una vez allí, decide llamar a Francine Pascal, una amiga en común que vive a 800 metros de la villa de Ghislaine. Quiere saber si la ha visto o hablado con ella recientemente. Su respuesta es negativa. Es la segunda vez en menos de 24 horas que alguien le dice que es incapaz de localizar a Ghislaine. Sin perder tiempo, Francine se pone en contacto con la empresa de seguridad encargada de vigilar la zona y les pide que se acerquen al domicilio de su amiga para comprobar si todo está en orden. Minutos después, un agente de seguridad se presenta en la villa de Ghislaine Marchal, La Chamat. Lo primero que le llama la atención es que la verja que da acceso a la propiedad está abierta. Sucede lo mismo con la entrada principal de la vivienda. La puerta está abierta y las llaves cuelgan de la cerradura que da al interior.
Sorprendentemente, la alarma no está conectada. Intrigado, el guardia decide entrar para echar un vistazo. Pese a que llama a Ghislaine en numerosas ocasiones, nadie contesta. La casa está totalmente a oscuras. Únicamente las persianas de la habitación de Ghislaine han sido subidas. Todo parece estar en orden y no hay signos que evidencien que algo malo le ha sucedido a la dueña de la casa. No obstante, el guardia abandona la villa con una sensación extraña. Por seguridad, cierra las puertas de acceso con llave y conecta la alarma. Al poco tiempo, tendrá que regresar a la residencia, esta vez acompañado de Francine Pascal, vecina y amiga de Ghislaine, quien además de ir acompañada de su asistenta, llama al médico personal de su amiga para que se reúna con ellos. Nada más entrar, Francine tiene un mal presentimiento. Ghislaine jamás dejaría su casa desatendida de esa manera. Cuando entran en su habitación, encuentran la cama deshecha, con sus gafas y varios periódicos abiertos encima de ella. La bandeja del desayuno reposa sobre la encimera de la cocina y descubren que Ghislaine se ha dejado el bolso en casa. Da la impresión que se levantó y por algún motivo se marchó apresuradamente. No obstante, todo parece indicar que tenía previsto regresar en un periodo corto de tiempo. Tras recibir una llamada para denunciar su desaparición, la policía se persona en el domicilio de Ghislaine Marchal en torno a las 5:30 de la tarde. En un principio, los gendarmes descartan el robo, puesto que la caja fuerte no ha sido forzada y hay joyas de gran valor a la vista. Sin embargo, se percatan de que el bolso de Ghislaine está abierto y no contiene dinero en su interior. Después de inspeccionar la villa durante un tiempo considerable, caen en la cuenta de que hay una estancia a la que no han tenido acceso. Se trata del sótano, donde está la bodega y la sala de calderas. A él se accede desde el exterior a través de unas escaleras. Una vez localizan la llave, los gendarmes proceden a abrir la puerta metálica, pero para su sorpresa descubren que hay algo que les impide la entrada. Únicamente son capaces de abrir unos 2 centímetros. Mientras uno de los agentes empuja la puerta con todas sus fuerzas, tanto que llega a doblarla, el otro introduce el brazo e identifica una cama plegable colocada contra la puerta a modo de parapeto. Tras echarla a un lado, la puerta cede un poco más, aunque otro objeto sigue dificultando el acceso. Un tubo metálico perpendicular a la puerta, colocado sobre un poste de madera, hace de barricada. El agente le da varias patadas al tubo y finalmente consigue moverlo. Cuando entran en el sótano, todo está a oscuras. Los gendarmes, no familiarizados con el espacio, se ven obligados a usar sus linternas. Cuando encuentran el interruptor de la luz, se percatan de que está cubierto de sangre, una premonición de lo que están a punto de descubrir. En la sala de calderas hallan el cuerpo sin vida de Ghislaine Marchal tendido en el suelo con evidentes signos de violencia. Ghislaine va vestida con un albornoz. Su cadáver yace boca abajo y tiene los brazos y las piernas extendidas. La víctima ha perdido mucha sangre. No hay duda de que se trata de la escena de un crimen. Cuando la brigada de investigación de Cannes se traslada a la villa, comienza la inspección ocular. En un principio, diversos elementos encontrados en el sótano descartan el robo. Ghislaine lleva un anillo de gran valor en los dedos y su reloj de la marca Cartier es hallado cerca de la entrada. Sus zapatos aparecen en distintos lugares, el izquierdo en la sala de calderas junto al cuerpo y el derecho cerca de la puerta de acceso al sótano. Es ahí donde la policía encontrará un poste de madera manchado de sangre. Sin duda, lo que más llama la atención son 2 inscripciones escritas con la sangre de la víctima. La primera se encuentra en la puerta de la bodega, la más próxima a la entrada. En ella se puede leer Omar m'a tué, que se traduciría correctamente como Omar me ha matado. La frase está escrita con letras bien formadas y a una altura aproximada de 1 metro del suelo. Debajo del escrito se puede apreciar una mancha de sangre. Es importante recalcar que esta frase no es gramaticalmente correcta, ya que el verbo no está bien conjugado. La persona que la escribió usó el infinitivo en lugar del participio pasado, por lo que literalmente se traduciría como Omar me ha matar.
En la puerta de la sala de calderas, no muy lejos del cuerpo, la policía encuentra la segunda inscripción, la cual resulta prácticamente ilegible. Pese a que es mucho más desorganizada y de trazos poco precisos, los investigadores son capaces de descifrar el nombre de Omar y finalmente acuerdan que la persona que la escribió, supuestamente Guillaume Marchal, trató de escribir la misma frase por segunda vez, aunque en esta ocasión le faltó terminar el verbo. Cabe destacar que esta segunda inscripción está a una altura menor que la primera. Para los investigadores está claro, Guillaume Marchal ha querido dejar constancia de quién la atacó antes de morir. La policía quiere saber si hay alguien en el entorno de la víctima que responda al nombre de Omar. Francine, amiga y vecina de Guillaume, les saca de dudas. Es el jardinero que trabaja para ambas, un ciudadano de origen marroquí llamado Omar Haddad. Desde ese momento, para la policía, el principal sospechoso. Omar Haddad nace el 1 de julio de 1962 en Ben Tieb, una pequeña localidad marroquí. Emigra a Francia en agosto de 1985 para reunirse con su padre, el cual llevaba 20 años trabajando como jardinero para Francine, una de las mejores amigas de Guillaume Marchal. En cuanto llega a Mougins, Omar comienza a trabajar para la jefa de su padre a tiempo parcial y posteriormente ésta le ofrecerá un contrato permanente a jornada completa. Tiempo después, el jardinero contraerá matrimonio con una mujer de nacionalidad francesa y tendrá 2 hijos con ella. La pareja vive en un pequeño apartamento en Le Cannet, a 5 kilómetros de Mougins. Francine está tan contenta con el trabajo de Omar que decide recomendárselo a su amiga Guillaume, quien finalmente también le contratará como jardinero. Su relación va más allá de lo profesional. Guillaume le da trabajo a la esposa de Omar durante un tiempo y antes de que tengan a su primer hijo, les ofrece alojamiento en su casa. Guillaume se implica emocionalmente con la pareja y es muy generosa con ellos, tanto que Omar la considera como una segunda madre. La mañana del 25 de junio de 1991, Omar Haddad, de 28 años, es detenido en Toulon, localidad a la que se había trasladado el día anterior para reunirse con su familia. Una vez bajo custodia, es conducido de vuelta a Mougins, donde será interrogado. A través de Francine, la policía se entera de que el domingo 23 de junio, un día antes de que el cuerpo de Guillaume apareciera, Omar estuvo trabajando para ella de manera excepcional, ya que el jardinero no solía trabajar los fines de semana. Francine explica que el motivo de este cambio se debió a que Omar quería librar el lunes y el martes para celebrar la fiesta del sacrificio, una festividad musulmana, con su familia en Toulon. Durante el interrogatorio, Omar es informado del asesinato de Guillaume Marchal y la policía le enseña fotografías de su cadáver. Cuando es acusado de matar a su jefa, se muestra sorprendido y niega los hechos categóricamente. El jardinero afirma que el domingo estuvo trabajando en casa de Francine Pascal de 8 a 5. Al día siguiente, tomó un tren a Toulon a las 8:30 de la mañana. Pese a la presión a la que es sometido, no confiesa el crimen. 2 días después de su arresto, el jardinero es formalmente acusado del asesinato de Guillaume Marchal y es enviado a prisión de manera provisional. El 28 de junio se lleva a cabo la autopsia de la víctima. El informe revelará la brutalidad con la que fue agredida. Guillaume tiene múltiples heridas repartidas por todo el cuerpo. La víctima recibió 5 golpes en la cabeza con un objeto contundente que llegó a fracturarle el cráneo y le provocó un edema cerebral. Posteriormente, se confirmará que estas heridas fueron causadas por el poste de madera hallado en la escena del crimen. A mayores, Guillaume tiene numerosas heridas defensivas, la más grave de ellas en un dedo de la mano, el cual fue prácticamente seccionado. Además, presenta diversos arañazos en brazos y piernas, en particular en las suelas de los pies y la parte posterior de las rodillas. Los restos de polvo y cemento presentes en su albornoz sugieren que fue arrastrada por su asesino. Guillaume también tiene heridas de arma blanca. La víctima recibió un total de 13 puñaladas, repartidas entre cuello, torso y piernas. El médico recalca que aunque la mayoría no alcanzaron una gran profundidad, una de ellas la destripó parcialmente y otra, recibida en el muslo izquierdo, la mantuvo inmovilizada durante al menos 7 minutos.
El forense cree que el asesino fue un tanto torpe en sus movimientos y es muy probable que fuera zurdo. Pese a que no se encontró el cuchillo, piensa que pudo tener 15 o 20 centímetros de longitud. En su opinión, ninguna de las heridas causaron la muerte inmediata de Ghislaine Marchal. Estima que pudo haber agonizado entre 15 y 30 minutos, tras los cuales falleció desangrada. Por último, sitúa la hora de la muerte, el domingo 23 de junio, entre las 11 de la mañana y la 1:30 de la tarde. Finalmente, el cuerpo de Ghislaine Marchal fue entregado a su familia, quienes decidieron proceder a su incineración de manera inmediata, imposibilitando así una segunda autopsia. Cuando el abogado de Omar Haddad tiene su primer encuentro con él, se sorprende de saber que fue interrogado sin asesoramiento legal y sin la presencia de un intérprete que le informara de sus derechos y le tradujera las preguntas de la policía. Pese a que lleva 6 años residiendo en Francia, Omar no tiene un gran dominio del francés y en ocasiones experimenta dificultades para comprenderlo. Los investigadores establecen que la última vez que Ghislaine Marchal habló con alguien de su entorno fue el domingo 23 de junio, en torno a las 11:40 de la mañana. Ghislaine recibió la llamada de su amiga Erika y durante su breve conversación, las amigas acordaron quedar al día siguiente para comer y pasar el día en la piscina. Ghislaine le dijo que acababa de salir de la ducha y tenía prisa, ya que había quedado a la 1 en casa de su amiga Colette para celebrar el cumpleaños del marido de esta. A la 1:30, Colette la llamará por teléfono al ver que no se presenta a la cita, pero no obtendrá respuesta. A juzgar por lo que llevaba cuando su cuerpo fue descubierto, la policía sospecha que Ghislaine fue asesinada poco después de hablar con su amiga Erika, puesto que todavía no se había maquillado e iba en albornoz. Los investigadores creen que Ghislaine bajó al sótano para encender el sistema de filtración de la piscina en previsión del encuentro que iba a tener con su amiga al día siguiente. Es en esta parte de la casa donde creen que fue atacada por su agresor. La policía repasa meticulosamente qué hizo Omar Haddad ese domingo, en especial entre las 11 y la 1:30 de la tarde. El jardinero comienza su jornada laboral a las 8 de la mañana en casa de Francine Pascal. Omar se toma su descanso a las 12 del mediodía. Relata que se desplazó en ciclomotor para volver a casa. A las 12:10 paró en una panadería para comprar una baguette y 10 minutos más tarde aparcó su moto delante del edificio donde residía. El jardinero afirma haberse cruzado con un vecino. Una vez en casa, come mientras ve la televisión. A las 12:45 se marcha para volver al trabajo. A mitad de camino, se para en una cabina telefónica para llamar a su mujer, que estaba en casa de sus padres, en Toulon. Esta llamada tiene lugar a las 12:51. Omar llega a casa de Francine Pascal a la 1:10. Tanto ella, su hija como su yerno declararon que Omar llegó con la misma ropa de trabajo, la cual no estaba manchada de sangre. El jardinero tampoco dio muestras de nerviosismo y mantuvo una actitud afable como de costumbre. Es importante recalcar que tanto Francine como otros vecinos de Mougins, para los que Omar Haddad prestaba servicios de jardinería, creen en su inocencia y están convencidos de que alguien ha tratado de incriminarle, lo cual contrasta con la actitud de la familia de Ghislaine Marchal, quienes creen que es culpable. Cuando la policía trata de verificar la coartada de Omar, las cosas se complican. Los trabajadores de la panadería no recuerdan haberle visto y el vecino con el que supuestamente se cruzó tampoco. De hecho, nadie es capaz de afirmar que le viera entre las 12 y la 1. A través de Liliane, la empleada de hogar de la víctima, la policía descubre que el jardinero solía pedirle adelantos a su jefa con frecuencia y que a ella no le gustaba. Según su libro de cuentas, ese mes de junio, Ghislaine le había adelantado 1000 francos. La asistenta afirma que Omar le pidió un segundo adelanto 2 semanas antes del crimen, lo cual fue desmentido por el jardinero y no se pudo demostrar, ya que Ghislaine no lo notó en ninguna parte. Durante el curso de la investigación, sale a la luz que Omar tenía deudas y solía acudir a los casinos de Cannes varias veces por semana para jugar a las máquinas tragamonedas.
A pesar de que no apostaba grandes cantidades, se gastaba más dinero del que podía permitirse con su humilde sueldo de jardinero. A mayores, los investigadores se enteran de que frecuentaba locales de alterne, algo que él mismo reconoció durante su interrogatorio, pero de lo que posteriormente se retractó, aduciendo que lo dijo bajo coacción. Una prostituta llegó a reconocer a Omar como cliente habitual, pero tiempo después se desdijo, explicando que el jardinero solo se parecía a uno de sus clientes. Una semana antes de su asesinato, Ghislaine Marchal retiró 5.000 francos del banco. Al revisar sus gastos, quedó acreditado que se gastó 3.000, por lo que el día de su muerte debía tener alrededor de 2.000 en efectivo, lo equivalente a 300 euros de hoy en día. Recordemos que su bolso fue encontrado abierto y sin dinero, de manera que es muy probable que su asesino se lo llevara. La principal hipótesis de la policía es que Omar utilizó su descanso para ir a casa de Ghislaine Marchal con la intención de pedir un adelanto. Cuando ella se negó, perdió los estribos y la golpeó con un poste de madera que encontró en el sótano. Una vez se dio cuenta de lo que había hecho, no le quedó otra opción que matar a su jefa. Los investigadores creen que Omar probablemente cogió un cuchillo de la cocina que posteriormente se llevó consigo tras cometer el crimen. Es importante recalcar que la casa de Ghislaine Marchal se encontraba al final de una calle sin salida. Si realmente se dirigió al domicilio de su jefa, Omar tuvo que haber pasado forzosamente por delante de 2 guardias de seguridad en distintos puntos del trayecto. No obstante, ninguno de los 2 trabajadores le vio aquel día. La policía cree que el jardinero dio a Ghislaine por muerta y tras agredirla apagó las luces y cerró la puerta del sótano con llave. Acto seguido, robó el dinero y antes de irse dejó la llave en la caseta donde se guardaban las herramientas de jardinería, un detalle que su defensa argumenta que apunta claramente a que alguien trató de incriminarle, ya que de haber sido él el asesino no lo habría dejado allí. Según la teoría de los investigadores, Ghislaine, temiendo que Omar pudiera regresar, sacó fuerzas de flaqueza para atrincherarse en el sótano, colocando la cama plegable y el mecanismo que elaboró con el poste de madera y la barra metálica tras la puerta. Antes de sucumbir a sus heridas, Ghislaine dejó constancia de quién le causó la muerte en 2 inscripciones, de las que posteriormente se cuestionaría su autoría. Pese a que para la policía todo parece indicar que Omar Haddad es el culpable, lo cierto es que cuando se analizó la ropa y los zapatos que llevaba aquel día, no se encontró ni una sola prueba que le situara en la escena del crimen. La ausencia de sangre en las prendas resulta llamativa, teniendo en cuenta que el forense aseveró que el asesino tuvo que haberse manchado forzosamente con la sangre de la víctima. El apartamento de Omar, así como su ciclomotor, también fueron analizados por la policía científica, pero tampoco se hallaron restos de sangre. Un hecho difícil de explicar a menos que no se trate del autor del crimen. Asimismo, no se hallaron las huellas dactilares de Omar Haddad en el sótano o en la vivienda. Cabe destacar que el bolso de Ghislaine, el cual supuestamente fue manipulado por el principal sospechoso para llevarse el dinero, tampoco contenía sus huellas. El jardinero no presentaba ningún tipo de arañazo o herida en las manos o en los brazos. Por tanto, la principal prueba en su contra fueron las inscripciones y el hecho de que no se pudiera verificar su coartada. La defensa del jardinero cree que Ghislaine Marchal fue asesinada por una persona que trató de incriminar a Omar. Tras agredirla y darla por muerta, el autor del crimen, que habría llevado guantes, arrastró el cuerpo de Ghislaine hasta la sala de calderas y escribió las 2 inscripciones, tratando de imitar la letra de la víctima. Los investigadores sugieren que Ghislaine no pudo terminar la frase de la segunda inscripción, debido a que su estado se deterioró y falleció poco después. Sin embargo, el cuerpo de la víctima no fue hallado delante de la puerta, sino dentro de la sala de la caldera, a una distancia aproximada de 1,5 metros y en sentido inverso. La policía es incapaz de explicar el porqué de este extraño desplazamiento, el cual es incompatible con su teoría. Respecto a quién bloqueó la puerta del sótano, la defensa de Omar Haddad argumenta que fue el asesino y no Ghislaine Marchal quien colocó la cama plegable, el poste de madera y el tubo metálico a modo de parapeto desde el exterior antes de cerrar la puerta.
La policía lo ve poco probable, ya que de haber sido así, el asesino habría manchado de sangre el rellano exterior, además de las escaleras, y no fue el caso, contrastando con la cantidad de sangre que había al otro lado de la puerta. El juez ordena que se lleve a cabo un análisis grafológico de las inscripciones para tratar de determinar si fue Guillaume Marchal quien realmente las escribió. Los grafólogos las comparan con los crucigramas y otros documentos escritos por la víctima. Tras un análisis exhaustivo, ambos concluyen que Guillain fue la autora. No obstante, algunos expertos en grafología no están de acuerdo. Para empezar, la formulación de la frase resulta un tanto extraña, ya que es inusual que una persona escriba que la han matado cuando todavía está viva. Añaden que llama la atención que una persona agonizante tenga la suficiente energía como para escribir la misma frase dos veces, especialmente cuando la inscripción de la puerta de la bodega era lo suficientemente clara. En cuanto al error gramatical, la defensa de Omar alega que Guillain no pudo haber cometido ese fallo, ya que era una mujer cultivada. No obstante, cuando la policía analiza diversos documentos, descubren que Guillain solía confundir el infinitivo con el participio pasado. Al parecer, con la edad, su escritura se había vuelto un tanto defectuosa. Con todo, la defensa argumenta que en ningún caso este fallo puede ser considerado un elemento decisivo de identificación. Otros grafólogos consultados afirman que de las 10 letras de la primera inscripción, solo 5 se parecen a la de Guillaume Marchal, llegando a afirmar que es evidente que ella no fue la autora. Es importante recalcar que las huellas dactilares de la víctima no fueron encontradas en ninguna de las dos puertas. El juicio contra Omar Haddad da comienzo el 24 de enero de 1994, 2 años y medio después del crimen. Durante este periodo, el jardinero mantuvo una huelga de hambre durante 41 días y trató de quitarse la vida en una ocasión. Nada más llegar al juzgado, Omar clama su inocencia ante los medios de comunicación allí congregados. El juicio por el asesinato de Guillaume Marchal fue uno de los procesos judiciales más mediáticos de los años 90 en Francia. Una parte sustancial de la opinión pública cree que Omar es inocente y que ha sido acusado sin tener pruebas suficientes, ya que no hay confesión, testigos o indicios que le sitúen en la escena del crimen. Durante el juicio queda de manifiesto la parcialidad del presidente del tribunal, quien en numerosas ocasiones influencia al jurado, dejando caer que Omar Haddad es un hombre violento, aludiendo, por ejemplo, a su celebración de la festividad musulmana de la fiesta del sacrificio, en la que en años anteriores Omar había sacrificado un cordero. Posteriormente, el abogado de Haddad denunciará esta parcialidad, llegando a afirmar que el presidente no respetó el principio de presunción de inocencia. Finalmente, el 2 de enero de 1994, Omar Haddad fue condenado a 18 años de cárcel por el asesinato de Guillaume Marchal. A la salida del juzgado, el abogado de Omar hace unas explosivas declaraciones, afirmando que su defendido no ha tenido un juicio justo y ha sido condenado por haber cometido el error de ser marroquí. Inmediatamente, el caso adquiere una dimensión política. Pese a su intento de anular el veredicto y obtener un nuevo juicio, la apelación es rechazada. Para muchos franceses, el nombre de Omar Haddad se convierte en sinónimo de error judicial. El caso genera una gran controversia, tanto en Francia como en Marruecos. El 10 de mayo de 1996, Jacques Chirac, presidente de la República en ese momento, concede un indulto presidencial parcial de 4 años y 8 meses a Omar Haddad. Esta decisión es parte de un acuerdo con el rey marroquí Hassan II, quien a su vez se compromete a liberar un ciudadano francés encarcelado en Marruecos. Pese al indulto, los cargos contra Omar se mantienen, por lo que a ojos de la justicia sigue siendo culpable. Finalmente, Haddad sale de la cárcel el 4 de septiembre de 1998, después de haber pasado más de 7 años privado de libertad. Desde su salida, su único objetivo ha sido limpiar su nombre y conseguir que se revise su caso.
Durante su estancia en prisión, su abogado contrata un investigador privado que hace importantes averiguaciones. Según él, Ghislaine Marchal sospechaba que Liliane, la señora de la limpieza que tenía empleada, le estaba robando dinero. El día de los hechos, Liliane le dijo a su marido que iba a trabajar, pero en realidad no tenía que ir ese día, ya que Ghislaine se lo había dado libre. Según su versión, le mintió a su marido para reunirse con su amante, un hombre violento, vinculado a varios robos y condenado en el pasado por asesinato. Pese a que durante su declaración Liliane incurrió en numerosas contradicciones y mintió para ocultar su infidelidad, en opinión del abogado de Omar, tanto ella como su amante no fueron lo suficientemente investigados. Asimismo, denuncia que la coartada de su cliente no fue verificada debidamente, puesto que la policía se equivocó de panadería cuando fueron a preguntar. Según él, los investigadores se dejaron influenciar por las inscripciones desde el principio y en ningún caso abrieron otras líneas de investigación que contemplaran un escenario en el que Omar no fuera el culpable. Cabe destacar que los herederos de Ghislaine Marchal, su familia inmediata, así como la comunidad empresarial a la que pertenecía, no fueron investigados. Es importante recalcar que en los años 90 la tecnología relacionada con el ADN no estaba muy desarrollada en Europa. Cuando se producen avances significativos a principios de los 2000, tanto las puertas como el poste de madera volvieron a ser analizados. Los resultados son sorprendentes. De ellos se extraen dos perfiles genéticos masculinos parciales mezclados con el de Ghislaine Marchal. Ninguno de ellos pertenece a Omar Haddad. En el año 2002, en base a esta información, su defensa pide que se revise el caso para poder obtener un segundo proceso judicial. Su petición es rechazada por el tribunal, ya que no es posible saber al 100% si el ADN de estas dos personas fue depositado antes o después del asesinato. En el año 2014 se vuelven a realizar análisis de ADN a petición de la nueva abogada de Omar Haddad. Su intención es averiguar a quién pertenecen esos dos perfiles genéticos. Pese a no lograr su objetivo, esta vez se logran extraer otros dos ADNs masculinos de las puertas, los cuales también están mezclados con el de la víctima. Ninguno de estos dos perfiles coinciden con el de Omar Haddad. En 2021, 30 años después del crimen, la defensa de Omar vuelve a solicitar la revisión del caso. Un nuevo análisis revela la existencia de 35 trazas de ADN perteneciente a una misma persona sobre la puerta donde se halló la segunda inscripción. Aunque en un principio la solicitud fue aceptada, finalmente, el 13 de octubre de 2022, la Comisión de Investigación volvió a rechazar la petición con el siguiente argumento. El hallazgo de nuevas huellas genéticas no basta por sí solo para establecer su relación con los hechos. Estas huellas podrían haber sido dejadas antes o después del asesinato. Muchas personas pudieron acercarse a las puertas antes o después, manipulándolas sin las suficientes precauciones. Tras esta decisión, la abogada de Omar Haddad manifestó su intención de llevar el caso a la Corte Europea de los Derechos Humanos. Estas son sus palabras. El caso Omar Haddad es uno de los mayores errores judiciales del siglo XX. Hoy se ha cometido uno de los mayores errores del siglo XXI. Estamos absolutamente escandalizados con esta decisión, que no solamente no respeta los derechos humanos, sino la ley francesa que permite la revisión de un caso si existe una duda razonable. Mi determinación de probar la inocencia de Omar Haddad es más fuerte que nunca. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Ya sabéis, dejadme vuestros comentarios, dale like si os ha gustado y suscribíos a mi canal. Hasta la próxima.